Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez tengo el placer de encontrarme con un viejo amigo que teníamos años de no hablar, eh, desde los años 60 prácticamente. eh, y bueno, la tecnología nos lo permite. Es un placer para mí tener con ustedes a Antonio Mejías. ¿Cómo estás? Hola, doctor Jorge, qué placer. Bueno, aquí estamos en Venezuela. Al decir Venezuela, son muchas cosas, pero dentro de esas cosas quiero manifestarte que me siento bien con mi familia. Ahora mismo estamos compartiendo esta semana de libertad controlada. Un gran saludo para ti, Jorge. Me siento de verdad con mis recuerdos, con mi pampán. Te recuerdo a don Romero, el señor Leopoldo, ¿no? A mi padre, Dionisio y a Imelda. Y Doña, Almeida, muy bien. Doña Imelda se llamaba, Imelda Doña Romero, Imelda. sí, y Dionisio González, los de la Gran Parada Andina. Muy bien, pero me estoy refiriendo es donde en la esquina de la Plaza Bolívar de Pampán, y esto vale como esos recuerdos eh, gratos, profundos, porque doña Imelda fue para mí una compañera, una elocuente mujer entregada a las cosas sublimes, a la norma eh, sabrosa de vivir. Me comentaba y me enseñó. Yo, cuando laboré como corista y asuntos de la Iglesia Católica allá en Pampán, de Nuestra Señora de Chiquinquirá, pues recibí de doña Imelda tantas cosas maravillosas que no, no evito discurrir sobre mi infancia con mis hermanas, mis padres en el campo, en el Valle de Flor de Patria. Y yo no fui un pampanero que vivía todo el tiempo en Pampán. Yo vivía en el campo y a Pampán. En el campo, en el trapiche Ana Débora. Recordarás ese trapiche, la caña de azúcar y el ganado se daban la mano allí, pastando algunos y ordeñando otros, regando las semillas, sembrándola. En mi caso, yo alrededor de 10 años, con los hijos de don Leopoldo Pérez. Y Mira, ahorita que estoy cayendo en cuenta que tú estabas hablando del señor que vivía en la esquina, que era él, no sabía yo que era de apellido Romero, don Leopoldo. sí, don Leopoldo, exactamente. Y mi digresión fue esa, porque son tantas los motivos que me estás dando, que tantas cosas que tengo en mi carpeta hoy para hablar de Pampán. Entonces empecé por allá, por donde vivimos en el campo, y sobre todo porque allí estuvo mi crianza y mis grandes aventuras con mis hermanas, que caminábamos 8 kilómetros de la hacienda Ana Débora a Pampán. Y allí en Pampán éramos unos forasteros, unos campesinos, me decía, y a mí me encantaba esa palabra. Después me di cuenta que me lo hacía un poco peyorativo, ¿no? Pero a mí me encantaba eso de campesino. Oye, me dijeron campesino, qué bien, en mi campo. Bueno, y eh, cuando regresábamos a la Ana Débora, a la hacienda, la hacienda Curvelo, tenía por nombre la hacienda de don Leopoldo Pérez. Y llegábamos a Pampán en casa, para casas alquiladas, porque teníamos que aprovechar para estudiar. Y mi mamá se le alzó a mi papá y le dijo: mis hijos no van a ser sus esclavos ni sus obreros acá, ellos van a estudiar. Y mañana me busca una casa en Pampán. Y nos vinimos
íbamos, y en ese transcurrir fue cuando me inicié en la iglesia como corista. Aprendí una octava en el órgano. ¿Recuerdas ese órgano de pedal que había allí en la iglesia? Y yo admiraba tanto ese órgano porque era el mismo donde las morochas varillas entonaban aquellos cánticos tan hermosos de la iglesia católica, aquellas misas en latín, los kiries, esas cosas a mí me enamoraban de la música, y yo pues con mi voz, que no reconocía mi voz porque no es posible hacerlo un campesino, no podía resolver esa situación tan elevada de la cultura, pero el obispo de Trujillo sí me dijo, este muchacho hay que llevarlo a la Scala de Milán. Y yo decía, bueno, la Scala de Milán debe estar por acá en Barquisimeto, decía yo, por aquí cerca, y no me va a ser difícil, ¿no? Mira, que ¿qué edad tenías en 1965? ¿En Sí, qué año naciste? en el 50. Ah, ok, yo te recuerdo a ti, ya eras un hombrecito Sí, y, claro. y recuerdo, bueno, la interacción que tenías con nosotros. Una de las cosas que tú ayudabas a mamá era a traerle tablas de una carpintería que quedaba cerca de donde tú vivías para hacer retablos. Y, Claro, no, y tantas cosas. y bueno, te recuerdo así como ya un caballero, pues un muchacho bastante educado y bueno, por supuesto que para mí eras ya una persona mayor, pues yo era muy pequeño en esa época. ¿Cómo Y no? mira, bueno, ahorita preparándome para esta entrevista, yo no sabía que Pampán originalmente no estaba ahí, sino que había estado en otro sitio y que tiene que ver más bien como con Pampanito. O sea, es otra, estaba más hacia allá No, y luego se mudó a donde está ahorita. ¿Qué hay bueno, de eso? yo voy a recordar eso, Jorge, Ajá. porque debo referirme entonces a desde 1565, cuando es la última, el último recodo de la ciudad portátil. En el 565 la ciudad portátil viene de Motatán, para recordar que esta es una ciudad andante. La trujillanidad se inscribe dentro de las ciudades que fueron mudadas eh, por un capricho, diríamos ya al final de todo este cuento que conocemos de nuestra historia española, como una ganancia para los españoles en cuanto a ganar prebendas para su elevación militar, ¿no? Y en Pampán desde 1565 hasta 1569 o 70 es el último reducto de los españoles. De allí se va la ciudad portátil al sitio que hoy está asentada en Trujillo, Trujillo de los Mucas. Y esta referencia, pues, para decirte que Pampán Grande o Pampán Viejo constituía una, una plataforma agrícola entre Monay, Valle de Jesús, Flor de Patria, que a partir de 1920 es que se empieza a denominar Flor de Patria. Entonces, quiero decir que Pampán Viejo cubría la parte de Monay, como te lo he dicho, y no se conocía, lógicamente, el Pampán actual. Eso es históricamente imposible decir que ya se conocía, porque no es así. Hasta 1560 y 1679, otro español se encarga allí de crear ranchos, de levantar ranchos, y se pretende que esa sea la primera fundación de Pampán, pero de Pampán Grande, no el Pampán actual. Y perdóname la reiteración.
hasta 1844. En 1844, Isabel Peña, quien era la mandamás, esa mujer adorable, Isabel Peña de Peña, recibe a un gentío, una diáspora. Venían huyendo de ese sitio Pampán Viejo, Pampán Grande. Y ella les da la bienvenida, les ofrece un terreno para que construyan sus casas en el sitio Mambricio, en la entrada de la Catalina. ¿Tú lo recuerdas? La entrada de la Catalina, la sí, quebrada. sí. Exactamente. Allí empezó Pampán actual. Isabel Peña redacta un acta bellísima, un acta donde la conjunción "y" es la principal. ¡Qué belleza de acta elabora Isabel Peña! No sé si sería ella o algún jurisconsulto allí, alguien que ayudó para eso. Y en esa acta, pues, se señalan los límites de los terrenos que están donando, y allí nace Pampán. Este año se va a cumplir 177 años, el 9 de diciembre de este año, no diríamos de la fundación en el sentido común, sino eso fue el nacimiento del Pampán que hoy conocemos. Y ella redacta el acta el 27 de noviembre de 1844 y se hace efectivo el 9 de diciembre. La Diputación de Trujillo acuerda que sea el 9 de diciembre cuando se eleva a parroquia civil el caserío que estaban haciendo. Y valga la pena decir esto porque allí es uno de los emblemas de los derechos humanos. Esa elevación a parroquia es porque allí había gente que venía huyendo de la fiebre que azotaron a la comunidad esa de Pampán Viejo, en Flor de Patria, Peraza. Yo creo que Pampán Viejo, y eso me está taladrando, que fue en Tabor, que allí en Tabor, ¿por qué? Por la calidad de las viviendas de Tabor, que son muy diferentes a todo el conglomerado pampanense. ¿Tú conoces Tabor? Sí, ¿Y sí. por qué el nombre de Tabor? Digo yo, ¿no? Porque el nombre de Tabor, algo bíblico, y tiene que ser algo, pues, que llame la atención. Mira, y recuerdo así un poco con que había un cementerio. No, ¿me escuchas? Recuerdo que había un cementerio que tenía que ver también como con la peste o algo así, con la fiebre amarilla. ¿O qué hay de eso? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Que recuerdo que había un cementerio como antiguo que tenía que ver también como con la peste o algo así, ¿no? Al lado del cementerio nuevo. Bueno, no al lado. Ese cementerio que te estás refiriendo está en el Canalete, cerca de la Cruz de la Misión. Ajá. Y a mí me llamaba la atención porque muchachos, cuando jugábamos por allí, veíamos huesos humanos, cráneos, y nos llamaba, hasta nos daba miedo y salíamos corriendo porque eso no era normal. Pero ese cementerio estuvo allí y fue clausurado, y ahí fue cuando empezaron los movimientos para el cementerio, y cuando empezaron tantas cosas, la construcción de la primera iglesia en Pampán, todas esas cosas, pues, bueno, pero volviendo a lo del 9 de diciembre, te repito, y esa fue una de las cosas que me llamó la atención. Pampán no cumple años, Jorge. Otras comunidades celebran con bombos y platillos, y es más, el primer centenario de 1944 fue una gran fiesta, que incluso, como en Pampán decían anteriormente que era el pueblo de los Pérez, cosa que es verdad, pero no para echarle la culpa a ellos de las desgracias de Pampán, que no son tales, ¿no? Pero hicieron una fiesta grandísima,
los Pérez en el primer centenario. Y entonces, después no se habló más de Pampán. Y en mi tesis de grado de maestría en literatura latinoamericana, la dediqué precisamente a Pampán para exaltar, para reclamar, para decirle no a los políticos, porque los políticos, pues al fin y al cabo, no les interesa esto, pero sí al conglomerado intelectual, el conglomerado que desea que Pampán tenga un día festivo, un día de gracias. Vamos a dar las gracias a Dios porque nos salvaron, porque nos dieron este pedazo de tierra, ¿entiendes? Mira, y bueno, entonces digamos que Pampán podría tener su cumpleaños, digámoslo así, pero digamos ese es como el nacimiento del nuevo Pampán, del Pampán actual. Ese sería ese cumpleaños, pongámoslo así. Y yo no sé, no me había dado cuenta que hoy en día Pampán es prácticamente un municipio que se llama Pampán también y que incluye muchísimas parroquias, entre las cuales está Pampán, pero también están otras parroquias, pues que es algo que llega también que sí a Santana y a otros sitios, que antes eso era otra cosa para mí, pero que hoy en día todo eso está integrado. Es decir, que en Pampán ahora hay una administración importante de la región en que también está incluido Monay y esas otras, digamos, pueblos o caseríos, ¿no? Sí, porque Pampán es la capital del municipio. Pero desde cuándo se fundó el municipio Pampán? Bueno, exactamente la fecha no la tengo clara ahorita, pero sí te digo que el primer alcalde de Pampán fue Hernán Castellanos, el doctor Hernán Castellanos, hematólogo, un gran hombre, igualmente entregado a las cosas históricas y buenas de Pampán. Alrededor de 1978, por ahí, 76, no tengo la fecha exacta y me disculpan los que vayan a revisar esto, yo mismo lo haré, pero Pampán empieza como municipio con el doctor Hernán Castellanos y es la capital de Flor de Patria, de la parroquia Flor de Patria, parroquia Nuestra Señora de la Paz, y de Santa Ana, ¿no? De Santa Ana, y también incluye a Monay, ¿no? Claro, Monay es la Virgen de la Paz. Ah, de la Virgen de la Paz, por eso es que está la Virgen de la Paz en la carretera ahí, cuando uno en la pasa. carretera allí. Y fíjate, la patrona de Monay era la Virgen de Chiquinquirá en sus inicios, en 1838. Después cambian a la Virgen de la Paz y es Pampán donde empieza a denominarse también la Virgen de la Paz actual, la patrona del estado Trujillo, que se conmemora y tiene la imagen bellísima en la Catedral de Trujillo. Y Pampán se denomina y continuó desde 1844 bajo la advocación de la Virgen de Chiquinquirá. Esa es la relación. Mira, bueno, también me he dado cuenta que Monay ha tenido un auge estupendo en los últimos 40 años, pongámoslo así, que ha crecido mucho en comparación, digamos, a lo que era antes, que para mí antes era como casi que un caserío, ¿no? Bueno, Monay ha tenido un desarrollo agrícola y sobre todo allí también está la fábrica de cemento, el sílice. Está allí por montón, allí en Monay. Y Monay es el pulmón económico del estado Trujillo. Eso es indudable. Por eso que Monay decide todo. Monay decide elecciones, decide que no pase nadie por allí, porque ese es el paso obligatorio para el centro de Venezuela. Sí, bueno, a mí me parece extraordinario eso porque en los años 60 no era así. Es algo que tiene que ver seguramente con esto, con que haya surgido esa fábrica de sílice que ya habían
pequeñas fábricas o pequeñas explotaciones de sílice, pero no había algo así tan grande. Bueno, también fíjate que allí la parte comercial también hay que hablar de la caña de azúcar, ¿no? Que son grandes tablones. Es más, se conecta con el central de la Pastora. Todo ese sector de Monay es una zona cañadera. La caña de azúcar está allí como un factor económico muy importante para el estado de Trujillo. Y bueno, también eso trae, digamos, le da en cierta forma revalida el nombre de Pampán, que tengo entendido que es que producía pan para para el consumo local y pan para vender, así que era una zona que no solamente producía productos agrícolas para consumo local, sino que además le daba la oportunidad a las personas que trabajaban ahí que podían vender eso a otras ciudades, a otros pueblos. Entonces, de ahí, pues, Pan, ese es el origen de ese nombre tan singular, digo yo, ¿no? Esa es una consideración que yo la he tomado en cuenta no para rebatirla, sino para aclararla, que es diferente. Porque Gilberto Quevedo Segnini, quien es el mentor, quien es el cronista emérito de Pampán, en sus obras Pampán y sus gentes, tomo 1 y tomo 2, del año 76 y 80, él no concluyó que eso sea así, de pan para llevar y pan para comer. No, él mismo, porque él investigó esas dos maneras de la economía para aclarar el significado de pan, y él mismo lo dijo, no conseguí, ni en España, que es donde se puede traslucir la palabra pan, claro, con la M ya atendiendo a la cuestión gramatical, a la Real Academia, y no concluyó que eso sea así. Yo más bien en mi investigación, que no es tan desarrollada, ni puedo decirlo con propiedad única, Pampán para mí es un nombre indígena. Yo lo he considerado así. Y si yo lo digo, lo pueden decir 2 o 3 más, se puede dejar o se puede considerar que Pampán es un nombre indígena, porque lo de Pampán, incluso muchas veces peyorativamente dicen Pampán, el pueblo de los 2 tiros, y Pampanito el de los 2 tiritos, cosas que el común de la gente pues goza con esos vocablos, y eso hay que respetarlo también, porque forma parte de la jerga, del populacho, y eso se entiende. Pero en ese particular, para mí Pampán es un nombre indígena, y lo voy a seguir considerando así, y ojalá que no me equivoque. Sí, bueno, puede que tengas razón porque pareciera, hay nombres indígenas que se parecen así de ese tipo como es el nombre de Pampán, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que pues habían personas que también decían que ahí habían indígenas que habían llegado caminando a Pampán. Yo nunca supe de dónde venían los indígenas que habían llegado a Pampán, pero a lo mejor en los años 50, en los años 40, ya sí se conocían esos indígenas, dónde estaban ubicados, o sea, dónde moraban. Sí, sí, recuerda que Escuque es el sitio originario de los escuqueyes de la gran tribu de los cuicas. Y en Pampán llegaron los butaques, los escuqueyes, y esa es la estirpe cuica, porque recuerda que hay pueblos como Motatán, cuicas, en el municipio Pampán, así por el lado de Chejendé incluso, imagínate, nombres cuicas, nombres indígenas. Y no es extraño que los butaques, los tirandaes y los escuqueyes, pues hayan tenido que ver con Pampán, porque estamos cercanos y porque Pampán, pues como reducto de los españoles en cuanto a las mudanzas que se hicieron, pues es una gran coincidencia a favor, pues, de la nombradía pampanense o pampanera, porque ahí tenemos esas dos expresiones
que a mí me dicen, mira, a mí tienes que decirme pampanero, porque yo soy del pueblo, yo soy de cotiza en el piso, yo soy el que vende las empanadas, yo soy quien vende las arepitas rellenas, yo soy pampanero. El otro que está más arriba es pampanense. Comentaba jocosamente. Pero recuerdo muy bien ahora que dijiste lo de las cotizas, me encantaba cuando eran las fiestas del niño, porque ahí ponían bailes, entonces la gente pues bailaba en cotiza y se escuchaba no solamente el ritmo de la música, sino se escuchaba también el ritmo que producían las cotizas en el piso, ¿no? Que era sabrosito. Y era rico, pues la gente. Yo siempre, ahorita en este instante, quisiera tener unas buenas cotizas y no las tengo. Caramba, fíjate, la cotiza ahora es un artículo de lujo. Es como el liquiliqui. Bueno, yéndonos a tantas cosas que hay en Venezuela, el joropo, el liquiliqui, las cotizas, el garrote, el sombrero, pelo de guama, todas esas son reliquias hoy día, porque muy pocas personas se dan el lujo de exhibir un liquiliqui y tiene que ser muy bien acomodada la persona para, para colocarse esos atuendos hoy día. Sobre todo porque Pampán no debe renunciar a sus cotizas, a su sombrero pelo de guama, a su liquiliqui, a su joropo. Bueno, a mí el joropo me gusta, pero que verlo allá en los llanos. Acá en los Andes, a mí me encanta es el vals. Y también suena la cotiza sabrosita con un vals andino. Sí, bueno, recuerdo que iban también orquestas o grupos musicales, digamos, que eran de música andina porque tenían cuerdas y iban a tocar a Pampán. Habían templetes donde tocaban y alguna que otra vez mamá los convencía que fueran a tocar en la casa también. Entonces, bueno, como niños eso era fascinante que llegara un grupo de 10 personas y tocaran y nos dieran un mini concierto privado, una cosa así. Era una belleza, Pampán, en ese sentido, ¿no? Yo me unía a esos grupos de personajes con mi cuatro ya, claro, recuerda cuando ya 18 años, 19 años, el baile de la media botella, uh, no había el San Benito actual, que es un San Benito con más instrumentos, pero el de la media botella era un baile muy bello, muy folclórico, muy tradicional, y yo me unía a ellos con mi cuatro, de bajo perfil, expectante por allí, pero sí, de verdad que esas son unas costumbres hermosísimas pampaneras y que todavía se mantienen. Y ese San Benito de esa época de los 60, ese no venía de la Beticó, venía de alguna casa, ¿de dónde vendría? ¿Cuál sería el origen de ese Bueno, San Benito? bueno, el origen de los San Benitos de Pampán es de Bobure, De Bobure, pero de venían Bobure. desde Bobure, lo traían. Sí, sí, tú sabes que la devoción por San Benito es una de las cosas grandes que tenemos en Pampán, precisamente con Leopoldo Pérez, con Carlos Elí Pérez, quien es el presidente ahora de esta asociación o de la devoción del Santo Niño, y se acaban de cumplir 100 años de la devoción del Niño Jesús. Tú sabes que las fiestas de Pampán eran en honor al Niño Jesús, por los Sí, Pérez, que uno de ellos estaba enfermo y prometió que si se curaba le daba todos los años una misa, una fiesta espiritual, y después se fue transformando en una feria, en una fiesta colectiva. Pero queda la raíz de que los sanbenitos de Pampán, ahí es lo que se debe recordar como más autoctonía pampanera, es la media botella, que es muy diferente al San Benito que viene después. ¿Por qué? Porque este es un San Benito con una danza más tranquila, más sosegada, más religiosa, y es una pues manera de representar la reliquia de San Benito.
Después tendríamos que hablar sobre el San Benito de Bobures, que es ya una consagración y una tradición vasta acá en el estado de Trujillo, pero que intervenían con una gran fuerza en las ferias del Niño Jesús. Bueno, yo recuerdo el de la media botella y también recuerdo que en alguna que otra oportunidad también los llevamos a la casa para que bailaran en la casa. No eran grupos tan grandes tampoco, eran un grupo de gente que se juntaban, iban, le daban la vuelta por las calles y eso, pero no se hacía el bululú que se hace hoy en día en las fiestas actuales, ¿no? Era algo más moderado. Y bueno, recuerdo también que existía una imagen de la Santísima Trinidad que había en la iglesia y hoy en día tengo entendido que es una de las devociones del pueblo también, la fiesta de la Santísima Trinidad. Sí, la Santísima Trinidad pues tiene en la iglesia su retablo, su altar, pero allí el retablo mayor ahorita es la de la Virgen de Chiquinquirá, que es la principal, la patrona, pues, y el subpatrono no diría, sino el copatrono, el Niño Jesús. Sí, bueno, yo llegué a ser, digamos, paje del Niño Jesús, o sea, llevaba el Niño Jesús en una carreta con una mula, que la tiraba una mula y yo era el que manejaba la carreta. Entonces, bueno, recuerdo que me peinaron muy bien con mi rayita por aquí y esto bien engominado. Y entonces, bueno, con mi corbatica y así todo muy para la ocasión, ¿no? Y mi hermana, una de mis hermanas, hizo en algún momento el papel de ¿cómo se llama? De la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, vestida de paloma, con unas alas y todas esas cosas así muy... Muy bien. Sí, era como una especie de teatro. Las personas pues tomaban algún papel en la Navidad o en esas ocasiones, ¿no? La gente participaba en la decoración, en agarrar algún rol, ¿no? En esas cosas, ¿no? Pampán trae una tradición de teatro desconocida. Hoy día pocas personas conocemos de eso, lamentablemente. Acá en Trujillo la imprenta El Iris, que empezó en 1910 con Segnini Lupi, un italiano que llegó en 1878 a Pampán, y en 1910 empieza una de las jornadas maravillosas y más grandes del estado de Trujillo, y me jacto de decirlo como pampanero, porque la imprenta es una de las manifestaciones de amor, de comunicación. Y Fernando Segnini Lupi, hasta sus 85 años, fue un forjador. En Pampán se hacían las charadas, se hacían los grandes espectáculos musicales, que incluso de Trujillo iba el obispo, participaban todas las fuerzas públicas, todo era una manifestación cultural grandísima. Y te digo, Pampán es cuna de tantos intelectuales. El doctor Pedro Emilio Carrillo, que un médico excelente que lleva el nombre hoy día del Hospital de Valera, pampanero. Tantos intelectuales, escritores que dieron vida o conocieron la imprenta de Pampán, se postulaban allí y daban sus escritos, los poetas, las poetisas, y eso era un movimiento cultural grandísimo. Después fue decayendo y se retomó la Iglesia Católica, como la Iglesia Católica siempre está a la vanguardia de lo que es la tradición y elevar siempre el espíritu. Bueno, las reminiscencias se fueron quedando en esas representaciones al final, hasta que casi desaparecen del ambiente pampanero. Mira, y bueno, después de que uno sale de Pampán, pues se escucha que existe
teniendo uno, por supuesto, familia tachirense y eso, existe la paradura del niño, pero yo en Pampán siempre recuerdo que existía la búsqueda del niño, es decir, que el niño se robaban el niño de los pesebres y después aparecía en otra casa y eso. ¿Qué me cuentas tú de esa tradición? Bueno, yo dirigí el Parque Pampán desde 1973 y fueron muchas las jornadas que hacíamos como de a manera de expresar la educación a través de las expectativas religiosas. Y la búsqueda del niño Jesús era una gran oportunidad porque empezábamos con los niños más pequeños, con 9, 10 años, les colocábamos su sombrerito, su pañuelito rojo en el cuello, su camisita blanca y sus cotizas, y hacíamos unas jornadas bellísimas de la búsqueda del niño Jesús. ¿Por qué? Porque fue la tradición de nuestros abuelos. Nuestros abuelos hacían las búsquedas del niño con caballos, con yegua, con burros y con todos los animales que tenían en sus hogares, en sus conucos, y era una remembranza bellísima, era un eco religioso que nosotros lo tomábamos muy en serio. Y yo fui uno de los participantes y una de las personas que a través de la iglesia, a través del parque donde laboré, el Parque Pampán, que es una gloria deportiva, una gloria de la recreación dirigida, allí pues se manifestaba, como tú dices, esa belleza de lo que es la búsqueda del niño Jesús. Una de las particularidades es que uno permitía que alguien se robara el niño, o no lo permitía, sino que alguien lo robaba, pero se comprometía a hacer la búsqueda. No sabíamos dónde estaba el niño Jesús perdido, íbamos de casa en casa preguntando con el verso, con el verseo. Yo hago un verso de afuera, me contesta el de adentro, ese verseo delicioso que hay con versos jocosos, con versos dedicados al niño y con aguinaldos tradicionales. Sí, yo recuerdo una belleza eso, ¿no? Sí. Sí, al final cuando encontrábamos al ladrón, pues lo amarraban y lo llevaban detenido. Increíble, lo recuerdo que se juzgaba también, así había como un Pilatos, no sé, algo así, era un Sí, todo una justicia allí. Sí. Claro, claro. buenísimo, buenísimo, me encanta Sí. eso. Mira, bueno, ¿y qué es de las costumbres de estas como que había una temporada en que llegaban muchos cocos, entonces había competencia de quién rompe el coco y ganaba, y luego había una temporada como de perinolas, y luego había una temporada de trompos? ¿Todavía eso se conserva o ya eso ya no es? Bueno, se conserva en nuestras reminiscencias, en las conversaciones, ya en la práctica no creo porque ya eso no es común, nadie lo promueve, ni siquiera la escuela. El Ministerio de Educación ha fallado en este particular, porque yo como maestro de escuela también, en mis actuaciones como tal, Semana Santa era la época que esperábamos para las tradiciones, con los platos típicos, con recuerda a tu mamá, con aquella alegría que hacíamos en Semana Santa, esas comidas criollas, los Conservas, dulces, sí. la parte, las conservas, y entraban entonces allí el juego del trompo, el gurrufío, el runche, que decíamos nosotros, el trompo, las metras, todo eso, esos juegos fueron desapareciendo en la práctica. Eso, pues, en cualquier momento creo que volverá por alguna parte, por algún lado. Yo no pierdo las esperanzas de que eso se retome y que sea una alegría que los niños nuestros
en vez de un arma, en vez de otras cosas, sea un trompo, un papagayo, las metras, las canicas, eso, una suerte de volver a vivir. Sí, bueno, otra de las cosas que recuerdo yo con mucho cariño, pues eran algunos platos y entre los platos que recuerdo es las carabinas, que eran deliciosas, me parece que es un plato estupendo, sobre todo las pampaneras, ¿no? Y bueno, todas las conservas de coco y las paledonias. Entonces era una cosa así estupenda que uno en las tardes comprase una paledonia o unas natillas que vendían también en algunas bodegas y eso, ¿no? Habían manjares. ¿Cómo no? Manjares en el sitio conocido como Santa Cruz, el Pensil. En el Pensil había una de las manifestaciones de los manjares, manjaretes, de todo lo que se conocía sobre dulces y de exquisiteces. Allí era el centro. Claro, Checame con las empanadas, con las carabinas, las hallacas de caraota que tú estás nombrando. En Santa Cruz, el Canalete, la Cuesta, Calle Arriba, el Gofio, eh, Mambricio, todo eso se constituía en un punto de referencia para quien quería comer sabroso y adquirir esas exquisiteces. Sí, bueno, ahorita que nombraste a Checame, pues los pasteles de Checame que tenían creo que arvejas, algo así, eran exquisitos, una cosa estupenda con un poquito de picante pampanero, porque también el picante pampanero es muy bueno, ¿no? Es un enlechado, es ¿Cómo no? una Y también las especialidad. empanadas, sí señor, las empanadas del 5 y 6 allí en Pampán, en el 5 y 6 el señor Venegas, con su esposa, con unas señoras que me llamaba la atención porque todas eran pequeñitas y eran como cinco viejecitas allí haciendo las empanadas deliciosas que competían con las de Checami Ardiles. Y era algo maravilloso porque después que salíamos de las misas de las misas de Aguinaldo, nos conectábamos allí, desayunábamos y cantábamos nuestras gaitas, nuestros aguinaldos al son de esas empanadas y de esos pastelitos. Mira, bueno, y otra cosa que recuerdo así como muy, digamos, simpático, era la lotería de animales. Ah, carajo, sí. Sí, porque esa es la manera de llegar a ganarse un premio fácil. El azar siempre está allí en todas partes del mundo y en Pampán los animalitos pues era una de las cosas que las señoras y muchas personas quemaban periódico o papel en los platos y la figura que aparecía allí pues era la que iba a salir sorteada el otro día y eso era una industria pues. Mira, ¿y cómo le llaman en Pampán? Porque eso es yo tengo una palabra que no sé por qué yo digo que le digo adobe, pero no sé si es verdad. ¿Cómo le llaman a cuando tú guardas la comida que te sobra y se la mandas al cochino? ¿Cómo le llaman a eso? A esa basura biológica, pongámoslo así. Bueno, hasta los momentos no tengo el nombre exacto, ¿no? Pero ladrillo o adobe, cosas así, en algunas partes lo comentan, pero ni siquiera esa palabra se ha rescatado, ¿no? O esa manera de guardar esos desechos, ¿no? Porque habían unos niños que pasaban con unas carruchas y traían latas, de esas latas que habían de manteca. Y entonces ahí la gente echaba su contribución biológica, digamos, restos que le quedaban de la cocina y eso se llevaba, imagínate, esos cochinos comían lo que comía el humano, prácticamente los restos de la comida humana y al Exacto. final era una carne muy deliciosa, pues. Es un reciclaje que se hace allí. Un reciclaje organizado de una forma muy simple, Un natural, sí.
muy natural, sí. Y bueno, oye, pienso que en esa época pues también demostraba que había un sentido, digamos, de valor de la comida, pues que hoy en día todo eso se bota y listo, ¿no? Sino que uno sabía que le había costado llevarla, cocinarla y acumularla y luego entonces pues que se sirviera de comida para los animales. Cuestión que hoy en día se ha perdido esa conexión del valor de la comida, ¿no? Bueno, hoy día pareciera que es eh, buen tiempo de que volvamos a esa buena costumbre, porque yo acá en Valera, pues acá guardamos esos desechos para los animalitos que nos están cuidando de noche y tenemos unos perritos acá que son los guardianes de nuestra comarca y a ellos les estamos reviviendo esa particular manera de contribución a ese reciclaje que estamos hablando. Mira, bueno, tú estás hablando ahorita de que pues, existe el parque este, pongámosle, polideportivo, pero en esa época en que yo vivía allá no existía, pero sí existían los sitios para, digamos, pelea de gallos y ese tipo de cosas. Todavía se conserva ese tipo de actividad, las peleas de gallos, Bueno, en Pampán no, en Pampán después que la Atalaya, en Country la Club, atalaya. sí, sí, después de que la Atalaya cesó sus actividades, no sé dónde se podría identificar. En Escuque, Valera, sí podríamos hablar que todavía hay una reminiscencia de la jugada de gallos acá en el estado de Trujillo. Claro, pero habían unos gallos preciosos que la gente los criaba precisamente para eso y los tenían, digamos, acicalados y le echaban aceite en los muslos y eran especialistas en la crianza de gallos, ¿no? Sí, Manuelita Araujo, el señor Manuel Araujo con los Perdomo, eran quienes organizaban toda esa, ¿cómo diríamos? Esa cultura de la crianza de gallos, porque ellos se iban hacia Valerita los fines de semana, a la hacienda de don Gonzalo Pérez, que eran una de las grandes jornadas gallísticas acá en el estado de Trujillo. Sin embargo, sí se conserva en la zona baja, Sabana de Mendoza, Valerita, Monay, Torococo, Chejendé, siempre hay pelea de gallos. Y la actividad del colear toros todavía se practica en las fiestas patronales en Pampán, ¿es algo que todavía ocurre o ya eso es historia? No, cuando haya de nuevo en esta jornada que tenemos de privación de actos, pues lógicamente, pero sí, cuando hay fiestas disponibles, cuando hay fiestas anunciadas, siempre está la cancha de toros allí en Flor de Patria. En Flor de Patria, ya la del Pensil, en el Pensil también había una, o se hacía una, digamos, había un sitio, eso ya no existe, eso tiene casas ahora, ¿no? Al lado No, del ahí Pensil. había, sí, en la calle hacia Cantebé había esa vía, la cerraban y la transformaban en en algo para colear, para las carruchas, pero eso no, eso ahí ya no es posible. Sí, ahí había un terreno donde habían ovejas o chivos, ya no recuerdo, pero había, eso después desapareció, ¿no? Yendo hacia el dispensario por allá arriba, ¿no? Mira, Esa vía que estamos hablando. sí, bueno, todo eso es uno de los sitios que ha variado más cuando yo he visitado Pampán porque en mi época era más campo esa parte, ¿no? Mira, bueno, estamos llegando al final de esta conversa. Te quiero pedir que dejes un mensaje para el que escuche esto, que sea tu mensaje personal. Eh, Te dejo que a tu elección puede ser un mensaje para los pampaneros también, para los trujillanos o para la juventud. Bueno, ahí te paso la palabra. Bueno, para todo el que tenga oídos para la creencia de que Latinoamérica
es uno de los grandes consorcios del amor y de la paz y de la libertad. Les envío desde Pampán mi abrazo. Esperamos que Pampán con ustedes también tenga un poquito de historia y ayúdennos a que Pampán cumpla años. Ayúdenme para que el 9 de diciembre sea una fecha cumpleañera. Y si ustedes hacen un poquito de fuerza, lo vamos a lograr. Viva Pampán, viva Latinoamérica, viva el doctor que me está entrevistando, un pampanero que creció allí y se fue a darnos estas grandes oportunidades de expresarnos para el mundo. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ti. Es un reencuentro muy ameno para mí. O sea, es un placer volver a hablar contigo. Se vienen muchas memorias a la vez en esta conversación. Y bueno, te deseo que tengas un fin de este año, que lo que falta de año sea lleno de salud, que tengas una vida con todos los planes que tú quieres hacer, que los puedas lograr y que bueno, que se logre, que se llegue a tener el cumpleaños de Pampán. Eso también lo veo como el inicio quizás de las fiestas del niño un poco antes, pues no estaría mal. Así Y la que bueno. continuación de la fiesta Chequinquirá. Y la continuación de la fiesta de la Chiquiquirá, sí, señor. Bueno, o sea que eso sería una gran cosa. Un abrazo y bueno, y bendiciones para ustedes. Igualmente, doctor. Gracias.